A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a nuestro programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 9 de junio. Desde ya nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan y nos ven, porque estamos a través de su RCR, la radio que se ve, RCR 750. Nos puede ver por rcr750.com en YouTube y por @rcr750. Repito, porque esta es la radio que se ve. Como siempre, agradecemos a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Gurita Arcaya en la gerencia de producción, a César Umbría en la producción del programa y a José Gregorio González en los controles. Desde ya, damos inicio al programa con una importante salutación y felicitación a este grupo de mujeres que han señalado, han destacado en Venezuela como mujeres influyentes. Entre ellas, un grupo de muy buenas amigas como la doctora Susana Rafali, que ha estado y nos ha acompañado en el programa, a Rocío San Miguel, a Mercedes de Freitas, a Mari Montes por la Goma, a Manuela Bolívar, a Liliana Ortega, a Aide Deus, a Ana Rosario Contreras, esa luchadora de la salud, y de manera también muy especial a nuestra compañera de esta casa, compañera del programa y miembro de la Dirección Nacional de la Causa R, Andrea Tavares. Para todas ellas, estas destacadas mujeres que han recibido esta mención y que por supuesto yo agrego tienen que ser mujeres que a juro y porque sí tienen que ser un elemento de consulta, oír con toda atención sus opiniones en cuanto a la reconstrucción del país. También, igual de felicitación, que quiero hacer es a la Causa R, quien el día sábado 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, tomó la iniciativa de realizar para conmemorar ese día, para celebrar ese día, un foro relacionado con la economía sostenible, inclusión y productividad. De este foro formaron parte o fueron protagonistas la doctora Carlota Pérez, el doctor Humberto Larralde, el doctor Rodrigo Cabezas, economista, y el doctor Antonio Elicio, profesor universitario y experto en estas materias ambientales, ecológicas y de sostenibilidad. Una gran iniciativa de verdad en el marco de la Venezuela libre y sostenible, que es una agenda que propone la Causa R para los efectos de reconstrucción del país y ver si de esta manera podemos superar el rentismo, el extractivismo y orientar una economía productiva desde el punto de vista de la sostenibilidad. De verdad que felicito la iniciativa. Y por otra parte, quiero hacer un comentario relacionado con el plan despelote de vacunación. Así lo califico. Un verdadero despelote, esta improvisación y todo este desorden que ha puesto en marcha este perverso régimen, que no tiene compasión con ningún ciudadano, con adultos de tercera edad, con nadie, con mujeres, con nadie, que los convoca a aglomeraciones expuestos a contagiarse desde la madrugada. De verdad que ha sido todo un despelote, toda una anarquía, un desorden, pero planificación en este tema de la
vacunación masiva que dice el régimen está realizando, que para nuestros efectos es una vacunación a cuentagotas. Por ejemplo, en el estado Bolívar establecieron cuatro municipios para vacunar. El resto de los municipios quedó a la intemperie, a la buena de Dios, en un estado de extenso tamaño, de tan gran tamaño territorial, donde no hay gasolina para desplazarse, donde no hay transporte público, donde la gente no tiene para pagar tampoco un pasaje porque no hay efectivo. Bueno, la situación es verdaderamente caótica desde el punto de vista de esta vacunación. Y además el régimen miente, porque Delcy Rodríguez salió diciendo que ya han vacunado al 11% de la población. E inmediatamente fue desmentida por los que le vienen haciendo seguimiento a esta vacunación, y la han desmentido señalando que eso es falso. El 11% de la población no ha sido vacunado. Es absolutamente falso. Entonces, además de improvisar, de convertir ese plan de vacunación en un total despelote, bueno, sencillamente también mienten con el número de vacunados, el porcentaje de vacunados. Lo cierto es que los venezolanos siguen exigiendo un plan serio de vacunación, sistemático, consistente, permanente, ordenado, de forma que todos puedan ser vacunados lo más rápido posible. Por otra parte, también queremos solicitar la atención, que estemos muy pendientes del horrendo crimen cometido en el Callao contra Dioralceli Tocuyo y contra Marta Aristizábal, después de participar en una manifestación en la que le cantaron sus verdades al alcalde de nombre Alberto Hurtado, a quien apodan Gramita, porque parece ser que a todo minero que ve le pide una gramita de oro. Entonces, y la gente está exigiendo justicia. Por allí ya se ha dicho que los responsables o autores materiales, de acuerdo a una declaración del Ministerio Público, dijo que se trataba de la banda del Perú los que habían cometido el crimen. Pero la población del Callao, el Estado Bolívar y los familiares de Dorialceli y Marta están solicitando, exigiendo que sea investigado Alberto Hurtado, el alcalde, porque podría tener conexión, ellos presumen, la familia, que podrían tener conexión desde el punto de vista de la autoría intelectual del Callao Alberto Hurtado. Por cierto, en la manifestación de Arceli señaló que si algo le ocurría, si la mataban, responsabilizaba de una buena vez al alcalde. Por algo lo diría. Y por otra parte, bueno, queremos felicitar y ser solidarios a todo ese movimiento de jóvenes y estudiantes que emprendieron también desde el sábado pasado una gran movilización nacional que se conoce como la Ruta por Venezuela. Muy importante esta movilización, que es una movilización de apoyo al Acuerdo Integral de Salvación Nacional que está proponiendo y promoviendo el presidente Juan Guaidó. Importante esta movilización y, por supuesto, el llamado a toda la ciudadanía, a toda la sociedad civil, a todas las organizaciones políticas, ONG, a darle una mano, a ser solidarios a esta ruta que va a concluir en la ciudad de Caracas. Y finalizamos con dos comentarios. Uno, ayer se cumplieron 4 años del asesinato de Omar Lander, joven asesinado por esta tiranía, un joven de 17 años, luchador por la libertad, estaba comprometido a pesar de su temprana edad. Bueno, hablaba con propiedad de la democracia, de la libertad y de la necesidad que Venezuela tenía de retornar a la democracia y a la constitucionalidad. Nuestra solidaridad nuevamente con su familia, y seguimos exigiendo justicia y, por supuesto,
el mejor homenaje que le podemos hacer es salir de esta dictadura para que sus espíritus, sus almas descansen en paz, finalmente. A todos los asesinados, allí están todos incluidos, son todos estos jóvenes, Pernalete, todos ellos, Pugas aquí en el Estado Bolívar igualmente. Y pendientes, con esto cerramos este inicio del programa, pendientes con el pronunciamiento, que estamos en la antesala del pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, que ha dicho o se ha colado ya que hay méritos como para dar inicio a una investigación a Maduro y su pandilla por crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano. Bueno, vamos a nuestro primer corte y ya venimos con nuestro invitado especial para la conversación en la tarde de hoy. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. En esta segunda parte del programa tenemos a un invitado especial, conocido por todos ustedes porque ha compartido con nosotros en otras ocasiones en este programa. Una voz autorizada como es la del doctor Enrique Aristeguieta Granco, un hombre con una vida prácticamente dedicada toda al servicio público y quien es un personaje sin duda alguna al que consultar de manera permanente cuando se trata de temas del país, de temas democráticos y de temas de libertad. El doctor Enrique Aristeguieta Granco está con nosotros nuevamente, un político, abogado, miembro de la última Junta Patriótica, después del derrocamiento, durante el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez y egresado también del IAEDEN. Y doy este dato importante porque precisamente vamos a trabajar o a conversar sobre el tema militar de nuestro país y lo que pasa con nuestras Fuerzas Armadas. El IAEDEN era el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad y Defensa Nacional, que yo no sé si existe, él nos lo dirá, si aún existe, digo,
y donde ilustres venezolanos, destacados venezolanos, iban a participar para hablar de los temas de la defensa nacional como efectivamente debe ser, porque es un asunto que compromete a todo el país. Y a propósito, la conversación es a propósito de los sucesos de Apure y de cómo concluyó ese drama, esa angustia para la familia venezolana y cómo concluyó también para los militares que formaron parte de eso. Habla nuestro artículo 13 de la Constitución que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Y la conclusión de esa confrontación bélica en Apure con grupos irregulares colombianos, con grupos de bandidos y de una supuesta guerrilla que no es otra cosa sino bandas de delincuencia organizada y armada hasta los dientes, bueno, en la que quedó claro, muy claro, que se le dejó prácticamente libre, despejado, todo un corredor del Apure y por supuesto de otros estados que también vamos a hablar, donde esto definitivamente confirma esa suerte de asociación que existe o complicidad de este régimen con todos estos grupos. Esto es la comprobación, diría yo, la evidencia concreta de ese acuerdo, de ese convenimiento que tienen estos grupos con este régimen. Dejarle todo un estado, todo un corredor despejado, retirada las Fuerzas Armadas nuestras, nuestros soldados del sitio para que esta gente pueda operar a sus anchas en este territorio nacional en el sector del estado Apure. De ese tema entonces que vamos a conversar con esta voz autorizada, con el doctor Aristigueta Granco, y a quien le damos la bienvenida y a quien agradecemos por supuesto que nuevamente participe con nosotros, un destacado venezolano, repito, y por supuesto amigo nuestro, con mucho orgullo. Bienvenido, doctor Granco. Bueno, y ya servida la mesa para que nos dé sus puntos de vista sobre esta situación ocurrida en el estado Apure. Bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás tú, chico? Encantado de acompañarte en este programa. Gracias, muchísimas gracias. Tu palabra es escuchada en Venezuela y fuera de Venezuela con mucho interés porque sabemos que tú eres uno de los políticos de la cuarta que todavía está activo. Y además sabemos todos de tu integridad y de tu honestidad como político y como persona y como funcionario que fuiste. Tu palabra tiene peso y te agradezco que me hayas invitado después a tu programa. Yo estoy realmente asqueado e indignado por lo que está ocurriendo en Venezuela en ese ámbito que tú mencionas, pues lo que tiene relación con nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas en el siglo XX tomaron su forma, que creíamos que iba a ser su forma definitiva, cuando Gómez creó la Academia Militar y de ahí comenzaron a salir oficiales de carrera formados para el servicio del Estado. Eran ciudadanos de uniforme y siguieron siendo ciudadanos de uniforme prácticamente hasta que llegaron estos fascinerosos y se adueñaron del poder en Venezuela. Yo serví con el primer gobierno de Betancourt y luego con algunos de los gobiernos que siguieron. Yo conocí muchos oficiales después muy de cerca cuando durante el gobierno Caldera I hice el curso superior de defensa y me consta que eran unos señores que estaban orgullosos de su profesión y que no trascendían, no iban más allá de donde la ley se lo permitía. Porque ¿qué otra cosa en el fondo es un militar sino un ciudadano de uniforme que dedica su vida a la defensa de la integridad y de la soberanía y de la existencia misma del país, de la existencia de la patria? De allí a esto que ha quedado de las Fuerzas Armadas, que estos han dejado, estos harapos, estos residuos que han quedado,
realmente es una cosa muy triste para quien conoció una Fuerza Armada en plenitud. Una Fuerza Armada que en el transcurso de mi vida tuvo dos ocasiones de dejar pues bien parada la soberanía de Venezuela. Una en época de la anterior dictadura, pues los Pérez Jiménez, lo debo reconocer así, cuando Colombia trató de adueñarse del archipiélago de los Monjes, que está a la entrada del Golfo de Venezuela, y una decisión pues valiente de aquel gobierno fue mandar a volar unos aviones de caza Canberra sobre el archipiélago, y la cosa se quedó de ese tamaño. No hubo más intención por parte de Colombia de poner su bandera en el archipiélago de los Monjes. Y la otra, durante el gobierno de Jaime Lucinchi, cuando también una corbeta colombiana entró a aguas territoriales venezolanas en el Golfo de Venezuela. Y bueno, y gracias a la forma prudente y además firme que aquel gobierno, del cual yo no formaba parte, por cierto, planteó las cosas y hizo entender que aquello era una aventura peligrosa y que era un riesgo, pues que no se sabe por qué razón decidieron correr los hermanos colombianos, pero la fragata fue retirada sin ningún otro incidente. De allí a esta cosa espantosa que estamos viendo, es unas Fuerzas Armadas liquidadas prácticamente, vueltas polvo, de donde desertan a diario los funcionarios o los personajes, los miembros de la tropa profesional como la Guardia Nacional o los conscriptos, porque no tienen ni siquiera cómo alimentarse ni cómo vestirse dignamente, y que son mandados a unas aventuras para saciar, pues para complacer las peticiones de una fracción de una guerrilla colombiana, porque ahora resulta que Venezuela es aliada de una fracción de las guerrillas colombianas. Y le encomendaron el trabajo sucio, que era sacar a otra fracción de un pedazo de territorio de Venezuela, bueno, con las consecuencias que todos sabemos. La falta de apresto operacional de nuestra gente, cómo fueron mandados al matadero prácticamente unos jóvenes soldados y oficiales y suboficiales. Hubo una serie de muertos, que aún no sabemos la cantidad definitiva, y un grupo de ellos que fue capturado por unos guerrilleros que están peleando contra otros guerrilleros. Nadie ha dado una explicación. Nadie ha dicho cuáles fueron los términos del arreglo para que devolvieran los soldados que estaban hechos prisioneros por parte de esa guerrilla. Nadie ha asumido la responsabilidad. No hay un solo oficial destituido ni un solo oficial enjuiciado por semejante catástrofe y semejante humillación que ha sido sometida a Venezuela. Todo dentro del más absoluto secreto, y ni siquiera se han desmentido las informaciones que han salido a la luz pública sobre el precio que tuvo que pagar Venezuela para conseguir la liberación de esos pobres muchachos que fueron mandados a la guillotina, que hablan de que el compromiso fue la entrega de unos cuantos millones de dólares, dice que 20 millones de dólares, el despeje de una parte del estado Apure para que ellos pudieran campear a sus anchas. Y tú, como nativo del estado Bolívar y el gobernador del estado, el que está integrado siempre a tu terruño, sabe que también en Bolívar hay ciertas zonas de complacencia, no solamente para los guerrilleros, sino también para los traficantes de oro, los traficantes de drogas y cuánta cosa se puede imaginar. Hemos llegado ya, chicos, a un punto en que no hay Fuerzas Armadas. Los soldados, los guardias y las FAES están dedicados a la matraca como forma de subsistencia. Esto no se conocía desde la época de Cipriano Castro. Cuando yo recuerdo haber leído un episodio que relata Pocaterra en uno de sus libros, que unos reclutas venezolanos, unos pobres soldaditos de la época de Castro, pues prácticamente estaban pidiendo limosna para poder comer. Eso se acabó cuando Gómez creó el Ejército Nacional Venezolano con oficialidad profesional, egresada de academia. Y bueno, hasta que estamos viendo ahora una vuelta atrás de más de 100 años, porque Venezuela ha echado para atrás más de 100 años, ¿no? Yo estoy como venezolano realmente, ¿qué te digo? Entristecido, dolido e indignado
por lo que ha llevado nuestro país y todas sus instituciones, entre otras las Fuerzas Armadas Nacionales. Nuestras Fuerzas Armadas no están en condiciones, yo creo que de repeler un ataque ni de Curazao, ¿verdad? Mucho menos de Guyana, por la forma tan miserable como se ha manejado esa institución, más maligna, que se la ha hecho pues llegar a unos niveles que yo nunca hubiera soñado que se hubiera ocurrido. Es vergonzoso, pero nadie asume su responsabilidad, nadie ha sido sancionado, nadie ha sido degradado. Aquí lo que tendríamos que hacer es, ya que se voltee la tortilla, es degradar y votar a un buen puñado de generales que no han servido para nada, sino para entregarle el país a los cubanos. Doctor Ranco, yo sueño vivir lo suficiente para ver el comienzo de la reconstrucción de Venezuela y de sus Fuerzas Armadas. Mire, doctor Ranco, y esto no queda ya definitivamente como una evidencia, porque antes lo conversábamos, hemos denunciado la presencia de todos estos grupos irregulares en el caso concreto del Estado Bolívar, se ha hablado de la presencia de estos irregulares en Amazonas, se habla de el acuerdo o la complacencia y la alianza hecha por el régimen con grupos de delincuencia organizada que los toleran en zonas de Caracas o en cualquier otra parte del país, Aragua, el tren de Aragua, todo este tipo de cosas. Ya esto no es la evidencia concreta, la prueba efectiva para confirmar que efectivamente eso que era un comentario, una especulación que cualquiera pudiera haber dicho, bueno, no, eso es denuncias de políticos. Aquí está la prueba concreta de esa alianza, ese despeje que han hecho, ese dejar hacer a estos grupos irregulares y que por supuesto requiere y nos plantea exigir, así como usted lo ha hecho, una explicación por parte de Maduro y del alto mando militar. ¿No cree que la cosa vaya por allí? Pero chicos, si tuvieran vergüenza hubieran dicho algo, cualquier cosa. Es que lo que han hecho es callarse y los hechos siguen hablando por sí solos. Lo que está pasando en Caracas es una cosa increíble, ¿no? Eso, yo no lo podía, yo en mi vida no hubiera podido imaginar eso, que un grupo de delincuencia organizada en Caracas tenga ya una zona de despeje también, ¿no? En la Cota 905 y La Vega y ese sector del Paraíso para hacer lo que les dé la gana y que no se atrevan los órganos de seguridad del Estado a entrar allí. Así, eso está ocurriendo en otras partes del país también. Ya el territorio nacional, ya ahora no puede decirse que está todo bajo soberanía de los legítimos poderes públicos venezolanos. Ahí es donde impera la guerrilla extranjera, la guerrilla colombiana. Los distintos grupos de guerrilleros son los que están en manos de los traficantes de drogas, son los que están en manos de los traficantes de oro. Y en Caracas son las de Lampa, que se las dejó coger el cuerpo, quién sabe con qué intención. Y entonces ya eso se han convertido en pequeños gobiernos locales. Nunca, mira, Venezuela, estamos peor que el siglo XIX, cuando éramos un país en una continua ebullición y con continuos alzamientos y revoluciones. Ya esto es que el crimen organizado forma parte del gobierno y el gobierno además deja funcionar a otros sectores del crimen organizado que no los puede controlar. Esto, mira, a mí lo que me da es mucha tristeza esto, chicos, porque yo nací en época del general Gómez y yo fui creciendo, desarrollándome a la par de Venezuela. Venezuela, la segunda del siglo XX, desde la muerte de Gómez, tuvo gobiernos que fueron siguiendo un programa de desarrollo con políticas de Estado, desde López Contreras hasta el segundo gobierno de Rafael Caldera. Todos tuvieron defectos, tuvieron virtudes. Podemos decir que esto configura eso que definen como el Estado fallido, esta actual situación que estamos viviendo, donde el Estado no tiene presencia ni impone ley, sino que la ley lo imponen estos tipos de grupos. Pero por supuesto que esto es un Estado fallido. Pero lo más grave es que es un Estado fallido no solamente porque las circunstancias lo han llevado a ser un Estado fallido, han obligado a quien ejerce nominalmente el gobierno a que lo tolere, sino porque en parte esta gente ha querido que así sea.
Nosotros estamos a nivel de un país africano cualquiera, como Somalia, donde el Estado ha desaparecido. La presencia del Estado. ¿Qué puede hacer un gobernador de los nuestros frente a la guerrilla o el crimen organizado? ¿Qué puede hacer un alcalde frente a ello? Por eso yo no entiendo esa desesperación que hay en algún sector de la oposición por concurrir a unas elecciones que son fraudulentas desde origen para disputarse unas gobernaciones y unas alcaldías que en el fondo parecen unos borrachos peleando por una botella vacía. Eso no tiene ningún sentido. Absolutamente. En vez de formar un bloque compacto que trate de establecer un plan de acción para salir de esto y para derrocar este régimen. Derrocar este régimen es una obligación ciudadana, Andrés. Tú lo sabes. El artículo 303 de la Constitución lo dice. Sí. Bueno, vamos a un primer corte, doctor Granco. No se vaya a retirar, le ruego por favor, para continuar con nuestra conversación, y ya que vamos a tomar todo el programa para oírle sus puntos de vista. Y por cierto, bueno, vamos a profundizar ya no solamente en la cuestión esta de la soberanía y la entrega del espacio geográfico como está establecido en la Constitución, sino que también nos vamos a adentrar en estos temas relacionados con estas convocatorias a elecciones que ha hecho Maduro para el 20. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. De nuevo con ustedes en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 9 de junio. Continuamos nuestra interesante conversación con el doctor Aristeguieta Frank Granco, quien comparte con nosotros sus puntos de vista sobre la situación política nacional. Y como quiera que ya él abordaba
el tema, yo diría que uno de los temas de actualidad en materia política. No sé si para la población esto sea el tema de gran interés, dada la situación de población venezolana, la falta de gas cocinando en leña, la falta de salario, el encarecimiento de la vida, buscando la comida a diario. Yo no sé si el tema relacionado con las elecciones regionales sea el tema para la población. Pero como quiera que hay políticos desesperados, como usted lo dijo, doctor, lanzados, y si pareciera ser que estuviéramos en una situación de un país normal, bueno, están lanzados de candidatos a alcaldes, a concejales, a diputados, en lo que yo digo es el mayor divorcio a la realidad nacional. ¿Conoce usted alguna experiencia de cualquier otro país donde se haya depuesto una dictadura o una tiranía comunista mediante qué interés, qué utilidad puede tener frente a este régimen que no respeta el voto, que no respeta facultades o atribuciones de gobernador, alcalde, que desconoce el voto, cuyo mejor ejemplo es la Asamblea Nacional, que una vez que se ganaron las 2/3 partes por la oposición, le tumbaron 2/3 partes, y no contento con eso, luego le plantearon o la establecieron en desacato y no reconocieron nunca ninguna de sus decisiones. Doctor Blanco. No sé, ¿me estás copiando, Andrés? ¿Me estás oyendo? Sí, le oigo perfectamente. Okay. No, bueno, mira, esto es parte pues, de una saga de errores que se vienen cometiendo desde hace bastantes años por parte de la oposición, vamos a decir, reconocida, la oposición oficial de Venezuela. Yo no los entiendo, yo no los puedo entender. Primero, cuando nos quitan los 3 diputados, aquellos que nos daban la mayoría calificada en la Asamblea, se quedaron tranquilos, porque tuvieron miedo de que entonces, si no, el gobierno iba a arremeter contra la nueva Asamblea. Luego le eligieron una constituyente, eligieron entre comillas, totalmente no prevista en nuestra Constitución, para hacer lo que les dio la gana. Más humillaciones no pudieron recibir por aquellos diputados. No fuimos, o no fue, la oposición no presentó candidato a la última elección, entre comillas, presidencial y de nueva Asamblea Nacional, pero ahora sí van a ir entonces las municipales, ¿verdad? Y a las regionales. Si no había razones para ir a las elecciones anteriores del año pasado, de constituyente de la Asamblea Nacional y presidente de la República, porque ya estaba cantado pues quiénes iban a ser los ganadores. ¿Por qué? Porque si hay condiciones ahorita para ir a un nuevo proceso eleccionario, entre comillas. Ha cambiado las cosas sustancialmente. Está garantizada la seguridad y el secreto del voto, la intangibilidad del voto. Yo no lo creo. Aquel Consejo Supremo Nacional Electoral, yo de ese tema sé algo, Andrés, porque mi último cargo en la administración pública, como tú dices, yo siempre estuve en cierta forma en la administración pública. Yo era funcionario de carrera. Yo comencé como escribiente del tribunal. Llegué a ser embajador y a ser ministro. Y por último fui director general de registro electoral en el Consejo del Supremo Electoral que presidía ese venezolano pues maravilloso que fue Carlos Delgado Chapellín. Yo conozco algo del tema. No quisieron ir a las anteriores elecciones o supuestas elecciones porque el Consejo Nacional Electoral no era confiable. Y van ahora con un Consejo Nacional Electoral que en el mejor de los casos está 3-2 a favor del régimen, que recibe órdenes directamente de Miraflores. Pareciera 5-0. 3-2 es igual que 4-1, es igual que 5-0. ¿No te acuerdas cuando el referéndum, el consejo estaba presidido por aquel señor de apellido Carrasquero,
que creíamos que era un tipo imparcial al comienzo, y entonces de repente él se cuadró con el régimen, y entonces pasó a ser 2-2-1, ¿no? O sea, dos pro gobierno, dos pro oposición, y uno que era el fiel de la balanza. Ese uno pues cerró filas con el gobierno y quedamos 3-2, y sacaron de la sala de totalizaciones a los dos representantes de la oposición para dar los resultados finales de aquel plebiscito que se ganó, aquel referéndum que se ganó, que era la retirada, la sacada de Chávez del poder. 3-2 es igual que 4-1, o es igual que 5-0. Ahí lo más que se puede hacer en un gesto. Entonces, ¿qué razón hay para eso? Eso no está convalidando un sistema que hemos dicho que es írrito, que está fuera de la ley, que tiene un gobierno paralelo, con un presidente encargado, reconocido por una serie de naciones. Y estamos concurriendo un proceso electoral. ¿Para qué? Para elegir algunas alcaldías y algunas gobernaciones que nos dejen, las que ellos quieran, porque son los que dan los resultados, los que fabrican los resultados. Sí, no los puedo entender, no los puedo entender. Además, tú sufriste en carne propia una cosa parecida cuando fueron a unas elecciones de gobernadores. Tú ganaste el Estado Bolívar y con las actas en la mano le dieron el triunfo a un generalete que está allí montado con unas actas chimbas, unas actas forjadas, porque reconocieron las actas forjadas. ¿Hasta cuándo le hacemos el juego, chicos? ¿A cambio de qué? Así vamos a salir de esto que tenemos, de esto horrendo que tenemos encima. Yo no creo que pactando y retrocediendo vayamos a salir de nada. No sé. Dicen que Dios confunde a quienes quiere perder. Y por lo visto, los dioses, por eso lo decían en la antigüedad, los dioses confunden a quienes quieren perder. Cada quien que saque sus conclusiones. Yo simplemente leo lo que estoy viendo todos los días que ocurre en Venezuela, porque yo no me aparto de Venezuela. Yo puedo estar físicamente fuera, pero emocionalmente y espiritualmente yo estoy en Venezuela y moriré en Venezuela. No importa dónde ocurre mi muerte física. Visto esto, lo que nos dice del CNE, lo que nos ha dicho de la Fuerza Armada como tal y el dolor que genera eso en una institución tan importante como la Fuerza Armada Nacional, y que hoy prácticamente esté simplemente cumpliendo la misión de sostener este régimen, visto el CNE que cumple también una función de cumplir con las órdenes que le da el dictador para tratar de lavarse la cara con unas supuestas elecciones limpias, en este caso elecciones regionales que no resuelven de ninguna forma la crisis política que tenemos. ¿Qué nos puede decir entonces del resto de la institucionalidad? ¿Existen instituciones en Venezuela? ¿Podemos confiar en instituciones como estas que tenemos que, bueno, no dan prácticamente respuesta a absolutamente nada? En Venezuela esa palabra no existe prácticamente, ¿no? El régimen, aquí no hay institucionalidad. Estamos en manos de un atajo de gente, muchos de ellos ignorantes, arbitrarios, ¿verdad? Que no están dispuestos a abandonar el poder porque saben que los agarra la justicia internacional. Entonces le hacen carantoñas a una oposición que está desesperada siempre por ir a un proceso electoral, así no conduzca a nada. Y nada, es como el gato con el ratón. Ahorita está planteada un diálogo, porque en eso yo entiendo que la comunidad internacional en el fondo le importa muy poco lo que pasa en Venezuela. Eso le importaba a los Estados Unidos porque somos un vecino y por razones políticas, no por razones de ética. Porque los países no tienen amigos, sino intereses. Y eso no solamente lo dijo Maquiavelo, eso lo dijo también el general de Gaulle. Las naciones no tienen amigos, sino intereses. El interés de los Estados Unidos estaba siendo lesionado por la presencia de eso que llaman gobierno aquí en Venezuela, y por eso pues estaba tratando de meter la mano en favor de quien representa o dice representar la oposición. Pero mira, más allá,
en Europa, lo que están es cansados del problema venezolano y quieren salir de ese problema a toda costa. Y yo no sé, ¿será que ellos no tienen quien les informe o les importa poco lo que está pasando de este lado del océano? Ellos quieren un arreglo, sea cual sea. Y no podemos aceptar un arreglo, sea cual sea. ¿Cuántas reuniones ha habido? ¿En cuántas ocasiones se ha reunido una delegación de la oposición con otra del gobierno para dialogar? Y ahí no hablando de eso, doctor Blanco, ¿qué opinión le merece la propuesta de Guaidó en relación al plan o el acuerdo integral de salvación nacional que ha venido impulsando y proponiendo, y del cual Maduro, bueno, lo que ha hecho es mofa hasta los momentos? Bueno, esa es una forma, yo creo, pues, de demostrar que hay alguna iniciativa para poner en problemas al régimen para que conteste, pero al régimen no le importa la opinión pública. Ellos se van a reunir, yo pienso que sí se van a reunir, y de ahí no va a salir absolutamente nada. Entonces le dirán una vez más a la comunidad internacional, mira, nos reunimos pero no llegamos a ningún acuerdo. Ah, bueno, entonces reúnanse otra vez, ya tenemos cuántos años reuniéndonos, chicos, por favor. Han jugado con la oposición como el gato con el ratón. Por fin en República Dominicana la última vez se paró Julio Borges y se fue y no hubo más contactos hasta ahora, que bueno, se acordaron que había que conversar porque así lo pide la comunidad internacional. No va a salir nada. Y mucho menos en el día de hoy, después del triunfo del comunismo en el Perú. Ahora el régimen se pondrá más exigente y más insolente, ¿no? Y más despectivo hacia la oposición. Los tratará peor todavía, porque ve que está ganando terreno en América Latina y que bueno, y que no va a pasar nada si siguen allí destrozando el país. ¿Qué caminos ve, doctor Blanco, frente a esta situación que el país tiene ahora? ¿Perdón? ¿Qué caminos ve frente a ese panorama tan dramático que nos ha pintado? ¿Cómo ve la cosa entonces? Mira, lo primero que tendrían que hacer, chicos, es sentarse a conversar cuál es exactamente la realidad y aceptar la realidad y buscar un camino que no sea el mismo que venimos trillando desde hace 20 años, de salir por la vía electoral, constitucional, del diálogo, de la conversación. Tú no puedes dialogar con quien no está dispuesto a ceder nada. Las Fuerzas Armadas en estos momentos tienen desde hace tiempo ya la obligación de ponerle término al régimen que tenemos. Esto es una obligación que está en la Constitución, en los artículos 328 y 333. Esta es una Constitución, la vigente, que ha sido pateada y violada desde su comienzo. Para empezar, hay un artículo que prohíbe disolver manifestaciones con armas de fuego y armas químicas. ¿Y qué es lo que ha hecho el régimen desde sus comienzos? Disolver manifestaciones con armas de fuego, como son las balas de goma, y con armas químicas, como son las bombas lacrimógenas. ¿Y qué ha pasado? Nada. Absolutamente nada. Seguimos intentando hacer lo mismo que hemos venido haciendo para no lograr nada. Yo no lo entiendo. En fin, allá ellos, ¿no? Ellos tienen la obligación, ellos tienen el deber de marcar un camino para la oposición. Pero yo creo que hasta donde yo veo, pues, hasta donde yo sé, yo me quisiera equivocar, ¿verdad? Siguen jugando la defensiva. Ese gesto de Guaidó fue un gesto, mira, de repente tomar la ofensiva, pero una ofensiva que no va a conducir a nada tampoco, porque mientras ellos no tengan el temor de que los van a desplazar del poder, ellos no van a ceder en nada, absolutamente en nada. Se darán unas alcaldías sin importancia, unas gobernaciones, le montarán un protector y vamos a seguir en la misma, pues. Sí. Y de hecho, bueno, yo creo que estamos en cierta forma aceptando que ellos tienen el legítimo derecho a convocar elecciones. Doctor Blanco, bueno, muy pertinente los comentarios que hace en relación al tema del acuerdo integral de salvación nacional propuesto por Guaidó. Porque la semana pasada, en el programa pasado, yo hacía un comentario relacionado con el tema y trataba también de alertar a la población, y yo creo que ya conoce
conocer a Maduro, que no es la primera vez que conversamos, y hay mucha gente convencida que allí no va a haber ningún otro resultado que no sea el que quiere Maduro para ganar tiempo. Y en ese aspecto yo creo que también es pertinente entonces el comentario hecho por usted, en el sentido de alertar a la población que muy probablemente de allí otras cosas, y que en consecuencia que se confrontan en unidad, a ver si finalmente compartimos una estrategia que pueda efectivamente dar el resultado requerido para liderar, para retornar a la democracia. En fin, es bueno entonces que la población esté clara con relación a lo que está sucediendo, y que no crea que por el hecho de que el régimen se siente otra vez, podemos estar ya listos para tener un acuerdo. Más o menos esa es la interpretación que doy a sus comentarios y a la alerta que hace, pues, porque así lo asumo para la población. Bueno, gracias, Andrés, una vez más. Mira, ya hemos visto y oído a Maduro la forma insolente como ha respondido a la invitación de la oposición, ¿verdad?, pidiendo el oro y el moro. Yo lo único que le recomendaría a la oposición, ¿verdad?, si quiere recuperar algo del prestigio perdido, que mande a hacer un sondeo a ver qué opina la población de los que ellos han estado haciendo y siguen haciendo. Y en ese sondeo que más o menos le pregunten a la población cuál sería la opinión dominante sobre lo que ellos deberían hacer, por lo menos para que sepan lo que el pueblo está pensando y traten de ajustarse al pensamiento y al deseo de una población desesperada, como es la población de Venezuela, y no jugar entonces al gato y al ratón continuamente, porque ellos han hecho el papel del ratón, tristemente, ¿no? Y a ti, Andrés, bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos ver pronto. Yo quisiera regresar cuanto antes a mi país y bueno, seguir trabajando allá en la forma que pueda, y hasta donde los medios que tengo a mi alcance pues me lo permitan, por regresar a la senda del derecho, de la democracia y del respeto al ciudadano. Una vez más te agradezco mucho la gentileza que has tenido de invitarme a tu programa. Sé que lo oye y lo ve mucha gente. Muchas gracias. Bueno, doctor Blanco, muy agradecido por su participación en el programa, por haber atendido nuestra llamada. Agradecemos una vez más por acompañarnos en esta interesantísima conversación. A todos los venezolanos muchas de las cosas y de las interrogantes que se plantea la gente. Primero, relacionado con este tema de apure, de esta apertura que le hace la Fuerza Armada Nacional a estos grupos criminales presentes allí, y bueno, y sus comentarios relacionados concretamente con las recomendaciones, su comentario relacionado con el acuerdo nacional y esas elecciones regionales que convoca Maduro para lavarse la cara y para legitimarse. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido, y de esta manera, bueno, llegamos al final del programa, invitándolos para la próxima semana a una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez, a todos los miércoles. Muy buenas tardes y gracias a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.